Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Me llamo Javier Montoya y junto con mi compañero David Sola estamos haciendo una serie de clases para la Escuela de Verano de la Universidad de Valencia. Las clases han sido sobre límites, continuidad, derivadas e integrales. Y con estas 4 clases acabamos un poco lo que vemos en la parte de cálculo en segundo de bachillerato. Muy bien, pues de esta manera vamos a trabajar con algo nuevo y vamos a utilizar esta información, estos conceptos que hemos aprendido y entendido para resolver algo muy importante en la física y en otras ciencias que se llama ecuaciones diferenciales. Así que vamos a empezar. Pues vamos a empezar, como siempre, con una especie de juego. Suponed que yo decido coger una caja de 1 kilogramo de cobre y una caja de 2 kilogramos de cobre y las suelto a la vez desde la misma distancia y empezando obviamente en mi mano, sin yo tirarlas con ninguna fuerza, simplemente soltándolas. ¿Cuál de las dos llegaría antes al suelo? Esa es una pregunta que a mí me parece un poco trampa, porque sinceramente la respuesta científica, que es verdad, me parece un poco contraintuitiva. Es decir, yo esperaría que una cosa más pesada cayera más rápida que una cosa menos pesada, pero la realidad es diferente a eso. Muchos científicos a lo largo de la historia se han hecho esta misma pregunta, siendo uno de los famosos por trabajar con ella Galileo. Cuenta un poco la leyenda que él se subió a la Torre de Pisa, hizo sus estudios desde allí, tirando diferentes objetos y calculando el tiempo que estos tardaban en caer, llegando a esta conclusión que en el momento parecía un poco loca. ¿Cómo me puedes estar diciendo que una cosa de hierro y a lo mejor una pluma caerían a la misma velocidad si no fuese por el aire? ¿Qué me estás contando? ¿Verdad? Uno de los científicos más reconocidos en el mundo de la física es Newton. Newton trabajó en diferentes campos y aunque es recordado y reconocido por un gran trabajo en muchos de ellos, una de sus creaciones, por así decirlo, uno de sus trabajos que se utiliza en cada experimento físico del día a día fueron las leyes de Newton, que explican un poco la física. La segunda ley de Newton es esta que vemos en pantalla. La fuerza que siente un objeto es igual a la masa de ese objeto por la aceleración de ese objeto. Quiero recordar que la manera que nosotros vamos a definir la aceleración, la manera que se define, es como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y recordamos también que la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Muy bien. Todos los objetos en la superficie de la Tierra sufren la fuerza de la gravedad. Esta fuerza es originaria debido a la Tierra en sí misma y es la que va a originar que todos los objetos caigan hacia el suelo. Los objetos caen hacia el suelo con la misma aceleración, que es alrededor de 9,8 metros partido de segundo cuadrado. Muy bien, saber la aceleración de un objeto es algo muy interesante, pero es interesante precisamente porque saber esa aceleración nos puede llevar a saber cuál es la posición de ese objeto, que probablemente sea de las cosas más interesantes que podemos aprender de ese objeto. Es decir, si vemos, por ejemplo, un planeta y somos capaces de saber cuál es la aceleración, cuáles son las diferentes fuerzas que está sufriendo, seríamos capaces de crear una órbita para ese planeta, simplemente sabiendo cuáles son las fuerzas que están actuando en él. Me parece un concepto muy interesante. Es por eso, bueno, a mí y a muchos diferentes científicos, es un poco por lo que se inventa esta idea de o se descubre esta idea de las ecuaciones diferenciales con los que se intenta resolver esta ecuación de la derecha, la aceleración con respecto al tiempo es igual a 9,8 para poder conseguir una función que describa la posición en cada momento. Muy bien, tenemos aquí una función la cual dice que la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, es decir, la aceleración que está sufriendo el objeto, es igual a 9,8 metros por segundo. Y queremos utilizar esta información para encontrar una función para la posición. Esta cosa que tenemos aquí enfrente de nosotros es una ecuación diferencial. Se llama así porque tenemos
una derivada, que en este caso sería la segunda derivada con respecto al tiempo de la posición. ¿Cómo podemos solucionar esta ecuación diferencial? Muy bien, vamos a ver los pasos a continuación. Sobre cómo somos capaces de resolver la integral que tenemos en la izquierda. Me he tomado la libertad de volver a escribir esa integral de una manera diferente. En este caso tenemos la derivada con respecto al tiempo de la derivada de la posición con respecto al tiempo. Es decir, tenemos la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Lo he escrito de esta manera para que el siguiente paso que vamos a hacer sea más fácil de ver. Pero antes de hacer este paso vamos a comentar un poco en por qué escribimos las derivadas de esta manera. Es decir, por qué la derivada de la posición con respecto al tiempo parece una fracción en el que el numerador es dx y en el denominador es dt. La razón por la que la escribimos así es por el siguiente paso que vamos a hacer a continuación. Y es que al haber escrito esto de esta manera y estar dentro de una integral, somos capaces de quitar este dt con este dt. Tener mucho cuidado con esto. No es algo que podamos hacer de normal. Y como he dicho, el estar en un integral es lo que nos está haciendo ser capaces de poder hacer este paso. Es debido al teorema fundamental del cálculo y aunque no es algo que vamos a ver, es algo bastante interesante que podéis hacer. Y lo que nos queda en integral es el diferencial de dxt. La integral de esto, ¿a qué es igual? Bueno, si yo os pusiese esta integral, seríais capaces de decirme que el valor es igual a x. Por otra parte, si pusiese esta integral, sería igual a t. Bueno, más una constante, pero bueno, la idea se hace. Entonces, si yo os pusiese la integral de Jorge, esto sería igual a Jorge. Porque al fin y al cabo, esta x, esta t o este Jorge son simplemente una variable que estamos poniendo. Muy bien, en este caso tenemos la integral de dxt. ¿Cuál es el valor de esto? Bueno, dxt. De esta manera hemos sido capaces de resolver la integral. Esta pequeña integral que teníamos aquí la hemos sido capaces de resolver para obtener una función para velocidad. La velocidad es igual a 9,8t más una constante. También comentar que aquí también podríamos sacar una constante, pero bueno, al pasar esta constante aquí restando, esta constante absorbe esa otra constante. Es decir, no hace falta que escribamos aquí una c y aquí otra c, simplemente podemos poner aquí una c que cuente para ambas. Espero haberme explicado bien con este paso. Pues muy bien, de nuevo tenemos otra función, 9,8t más c es igual a dx de t. ¿Cómo resolvemos esta ecuación diferencial? Pues de la misma manera que lo habíamos hecho antes. Tenemos aquí la integral de dxt de t y aquí la integral de 9,8t más c de t. De nuevo, al tener una integral, podemos deshacernos de este dt y de este dt. Y de nuevo, al tener la integral de dx, el resultado de esta integral de la izquierda sería xt. La integral de la derecha, sin embargo, es una integral un poco más diferente, pero no es complicada. El resultado sería 9,8t cuadrado partido de 2 más ct más de nuevo una constante, d. Muy bien, esta es la ecuación que hemos obtenido. Pero ¿cuál es el valor de c y cuál es el valor de d? La manera que vamos a encontrarlos es sustituyendo diferentes números en x. Un número muy sencillo de sustituir sería 0. A nosotros poner x0, obtenemos que 9,8t cuadrado partido de 2 es igual a 0 y c por t es igual a 0. Por lo tanto, x0, es decir, la posición inicial es igual a d. También podemos utilizar la función de la velocidad y mirarla en el punto 0. 9,80 más c es igual a la velocidad inicial. Por lo tanto, c es igual a la velocidad inicial. Y esto, por lo tanto, nos da que la posición con respecto al tiempo es igual a 9,8t cuadrado partido de 2 más la velocidad inicial por t más la posición inicial, que es una fórmula que si habéis dado física conocéis, puesto que esto es la fórmula del MRUA, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Muy bien, ¿por qué hemos sido capaces de resolver esta ecuación diferencial? Se debe a dos propiedades de las ecuaciones diferenciales, la existencia y la unicidad. La existencia quiere decir que
existe una solución para cada tipo de ecuación diferencial. Y la unicidad nos está diciendo que si existe una solución, cuando nosotros damos unas condiciones iniciales, esta solución es única. Vamos a ver más adelante a qué nos referimos con esto. Suponemos que nos encontramos con este tipo de función. La derivada de x con respecto a y por y es igual a 3y más 1 partido de x. De nuevo, es una función en la cual queremos saber cuál es el valor de x. Y la manera en la que vamos a resolver esta ecuación diferencial es mediante el método de separación de variables. Lo que vamos a hacer en este método es poner todas las x en un lado del igual y todas las y en el otro lado del igual, obteniendo, por lo tanto, una función como esta. Como podéis ver, hemos multiplicado aquí por x y hemos dividido por y. Al tener esto, ya somos capaces de resolver la ecuación diferencial. Y es que, como hemos hecho antes, lo único que tenemos que hacer es tomar la integral en ambos lados y multiplicar por de y. De esta manera, de nuevo, nos quitaríamos este de y con este de y y seríamos capaces de resolver esta integral de la izquierda y esta integral de la derecha, que nos daría una solución del estilo x de y es igual a algo. Sin embargo, va a haber otras ecuaciones diferenciales en las que no vamos a ser capaces de separar las variables a los dos lados del igual. Y nos va a llevar a tener que utilizar un mecanismo diferente para poder solucionar las ecuaciones diferenciales. Este segundo mecanismo que vamos a ver es el mecanismo de Ansatz o de solución estimada. Ansatz es una palabra alemana que viene a significar lo mismo. Pero bueno, por ejemplo, este es el caso en el que no podemos utilizar la separación de variables, puesto que tenemos la segunda derivada con respecto al tiempo de x, que esto es lo que significan los dos puntos encima de ella, más x de t es igual a 0. No somos capaces de poner las t en un lado y las x en el otro. Por lo tanto, tenemos que utilizar esta solución estimada para poder resolver esta ecuación diferencial. ¿Qué significa esto de la solución estimada? Vamos a utilizar nuestro conocimiento en matemáticas y en los diferentes tipos de funciones que existen en ellas para encontrar una función que cumpla la ecuación diferencial con la que nos encontramos. Utilizando las propiedades de la existencia y de la unicidad, sabemos que esta solución existe. Y ya no solo eso, sino que cuando utilicemos las condiciones iniciales, esta solución va a ser única. Vale. Entonces, ¿cómo podemos encontrar estas soluciones? Por ejemplo, aquí nos encontramos con algo que al derivarlo dos veces más la cosa original nos da igual a 0. Esto nos quita de la cabeza que esta x pueda ser un polinomio. ¿Por qué? Porque la segunda derivada de un polinomio, es decir, por ejemplo, si tendríamos x cuadrado, la segunda derivada sería una constante y nunca seríamos capaz de que dos cosas al sumarse, es decir, una constante y una ecuación de segundo grado, nos dé igual a 0. Por lo tanto, tenemos que pensar un poco más fuera de lo que estamos acostumbrados. Por ejemplo, una solución que funcionaría sería x de t es igual a por el seno de t más b por el coseno de t, puesto que la segunda derivada con respecto a t del seno sería el menos seno y la segunda derivada con respecto a t del coseno sería el menos coseno. De esta manera, la segunda derivada de t sería igual a menos xt y sumándolo, por lo tanto, nos daría igual a 0. ¿Qué es este a y este b? Es decir, por ahora hemos utilizado la primera propiedad de todas, que es la existencia. Hemos encontrado una solución que existe y que funcione. Ahora tenemos que utilizar el segundo, la unicidad. Tenemos que encontrar la solución única. Hemos dicho que esto se hace con las condiciones iniciales. Estas condiciones iniciales nos están diciendo precisamente el valor de nuestra función en diferentes momentos. Es decir, por ejemplo, imaginaos que nos dice que en el momento 0, es decir, la posición en el tiempo 0 es igual a 5 metros y que la velocidad en el tiempo 0 es 10 metros por segundo. Pues muy bien, utilizaríamos nuestra solución y al implementar aquí 0 nos daría el seno de 0 que es igual a 0 y el coseno de 0 que es igual a 1. Por lo tanto, x de 0 es igual a b. Por lo tanto, b es igual a 5. La derivada con respecto al tiempo de nuestra solución x nos daría a por el coseno de t menos b por el seno de t. Y al introducir 0, obtendríamos que efectivamente a es igual a 10.
y que por lo tanto nuestra solución es que x de t es igual a 5 veces el seno de t más 10 veces el coseno de t. Podemos comprobar que esto funciona simplemente derivando esto 2 veces e introduciendo los valores que obtenemos en esta ecuación. Quiero utilizar estos últimos momentos de la clase para recordaros que con cada 2 clases hemos organizado mi compañero David y yo una serie de ejercicios que nos van a ayudar a trabajar estos conceptos o ideas, y también hay algunos ejercicios que van un poquito más lejos con unas ideas un poquito más complicadas que son capaces de ser resueltas y que son muy entretenidos. Digo esto porque uno de los ejercicios que vamos a ver es cómo podemos resolver esta ecuación diferencial, que como veis aquí tiene un término más, este término de 2x. El hecho de que pongamos un término de 2x aquí va a hacer que la solución sea diferente a lo que hemos visto. Entonces, merece la pena hacer este tipo de ejercicios para intentar entender un poco más con lo que estamos trabajando. También quería comentar acerca de la idea que hemos hecho de condición inicial, puesto que nosotros condición inicial lleva a entender que siempre vamos a ver la condición inicial siempre va a ser el momento t es igual a 0. No tiene por qué. Si yo te hubiese dado x de 5 igual a 3 y x con respecto a la velocidad, la derivada de x con respecto al tiempo en el momento 3 es igual a 5, también podrías haber resuelto el ejercicio. Es más, te diría que lo intentes, porque no tiene mucha dificultad, simplemente que, bueno, pueden darte otro tipo de condiciones iniciales. También me gustaría acabar diciendo que las ecuaciones diferenciales son algo muy interesante porque aparecen mucho en la física y en otras ciencias, pero también dan un poquito de miedo, puesto que normalmente el método que se va a utilizar para resolverlas siempre va a ser esta solución estimada. Y como habéis visto, esto no es otra cosa que decir, bueno, a ver si esto funciona y si no funciona tengo que pensar en otra cosa. Con esto quiero decir que, por ejemplo, podemos encontrar ecuaciones diferenciales muy complejas en las que esta solución estimada no es algo que puedas pensar a simple vista. Un ejemplo que se me ha ocurrido es este que veis aquí. La derivada con respecto al tiempo más e elevado a la x es igual a 0. Tenemos que encontrar algo que relacione la derivada con respecto al tiempo con e elevado a la x. Y creo que estaréis de acuerdo conmigo en que es algo difícil de conseguir. Bueno, pues ya me despido de vosotros, como me gusta a mí, que es con mis dibujitos aquí en la esquina. Este es Galileo, he intentado dibujarle de la mejor manera históricamente correcta. Pero bueno, sí, esta ya es la última clase que voy a dar yo en estas 6 clases que hemos organizado para la escuela de verano. Muchas gracias por estar conmigo durante todo este proceso. Es la primera vez que doy una serie de clases, entonces espero que, bueno, que por lo menos hayáis entendido y que os lo habéis pasado bien. Y, sin embargo, esta no es la última clase. La última clase la va a dar mi compañero David. Y vais a utilizar todas estas ideas para poder, precisamente, hacer cosas más interesantes y que tienen un significado físico más concreto. Nosotros hemos visto aquí algunas y en las hojas de ejercicios explicaremos más sobre cuál es la física que está detrás de ellas. Pero bueno, de verdad, muchas gracias por estar conmigo. Espero que lo hayáis pasado muy bien y espero que lo paséis muy bien pues durante todo lo que os queda de la escuela de verano y todo lo que os queda de vuestra vida. Muchas gracias por todo y hasta luego, hasta otra.